La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos. El que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio. Aquel en cuya presencia los misterios del pecado y del futuro son manifiestos, contempla la realización de sus propios designios de amor y bendición. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Bienvenidos a su programa, El Gran Conflicto entre el Bien y el Mal. Su servidor, Armando Juárez, catedrático de la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos, les da la bienvenida. Y también al doctor Miguel Patiño, también catedrático de la Escuela de Teología. Muchas gracias, doctor Juárez, y un placer saludar a todos nuestros amigos en esta ocasión. Y qué bueno que podremos estar juntos en este espacio para dialogar lo que la palabra de Dios nos enseña respecto al fascinante tema del gran conflicto. Bueno, durante los programas pasados hemos estado centrados en diferentes aspectos relacionados con Dios, pero ahora vamos a ser más específicos. Pero para ello, doctor, ¿nos pudieras dirigir en oración para iniciar con nuestro programa? Claro que sí. Bondadoso Señor, muchas gracias por este espacio que nos das de reflexionar en las enseñanzas de tu palabra. Suplicamos tu dirección entre nosotros y que podamos con tu espíritu poder ser instruidos para conocerte mejor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. En los programas anteriores nos acompañó el doctor Carlos Mora, también compañero nuestro allí en la Facultad de Teología. ¿Participas de la misma área que yo, Teología Sistemática? Sí, así es. Egresamos de distintas instituciones de la Iglesia. Usted de la Universidad de Andrews, servidor de una institución en Filipinas, en Ayas, pero de la misma área, Teología Sistemática. Como mencioné, en los programas anteriores estuvimos hablando acerca de diferentes aspectos relacionados con Dios en forma general. Pero como dije, vamos a entrar ahora más específicamente a tratar algunos aspectos que son problemáticos y especialmente relacionados con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podrías decirnos qué herejías han surgido a lo largo de la historia? Así por solo mencionarlos, mira, podemos ver allí en la pantalla 12 diferentes, hay muchas más, pero las más importantes, ¿verdad? Sí, a lo largo de los siglos, doctor Juárez, el tema de la divinidad de Cristo ha sido discutido acaloradamente. Desde los siglos segundo, tercero, esto comenzó y tenemos algunos ejemplos como el docetismo, el ebionismo, el adopcionismo, la gnosis cristiana, el modalismo, el apolinarianismo, así como también en la segunda columna encontramos el nestorianismo, monofisismo, monotelismo, arrianismo, pelagianismo, socianismo. Y esto, Pastor Juárez, son algunos, como usted lo señala, de los temas. Se llevaron a cabo incluso concilios convocando a todos los líderes de la iglesia en estos primeros siglos, tercero, cuarto, quinto, en el octavo, para procurar definir este tipo de asuntos. Sí. Pero no termina ahí, el problema continúa hoy en día y sigue habiendo señalamientos. Exactamente. Hay 4 ramas que miran sobre todo a la divinidad de Cristo de forma diferente. Tenemos Por ejemplo, están los cristianos liberales. Los cristianos liberales regularmente niegan la existencia divina de Cristo e incluso siquiera que hay un Cristo histórico. Que existió Cristo, ¿verdad? Así niegan es. La existencia de Cristo. Tenemos el otro grupo también de los cristianos neortodoxos, este movimiento del siglo XIX, principios del siglo XX, con algunos teólogos prominentes de Europa, que ellos señalan que existió Cristo, pero que no era divino. Sin embargo, hemos encontrado otro tipo de ataques. ¿Qué otros ataques hay actualmente también? Bueno, curiosamente han perdurado desde la época de los primeros siglos. Desde el siglo III y IV, que tenemos, por ejemplo, al arrianismo. Surgió allá a fines cerca del año
300, ¿verdad? Alrededor del año 300. Y ellos desde aquel tiempo niegan la plena divinidad y eternidad de Cristo. Así como también otro grupo, más o menos siguiendo la misma línea de pensamiento, con una variante que se llaman semiarrianos y también vinitarios, ellos aceptan la divinidad de Cristo, pero niegan su preexistencia y en la eternidad. Antes de definir quizá qué es arrianismo y vinitarismo, como ya brevemente lo he introducido, me gustaría, pastor, que clarificásemos por qué es importante el tema de la divinidad de Cristo. Realmente, si Cristo no es Dios, ¿qué implicaciones tendría? ¿De qué forma afectaría la vida? ¿Por qué es importante establecer claramente y bíblicamente la divinidad de Cristo? Porque la Biblia nos dice que solo en Él hay salvación. Y si es un ser humano o si no es un ser divino en su plenitud, entonces, ¿qué caso tiene? Probablemente estaríamos adorando a una persona que no es Dios. Así es. Y podríamos caer en una idolatría o en una práctica que la Biblia no autoriza. Como también lo contrario, si estamos negando la divinidad o incluso la existencia histórica o negando que Cristo tiene una plenitud así como Dios, pues entonces estaríamos rebajando la posición de Cristo a un nivel inferior, y eso también es un serio problema. Pastor, esto me lleva también a pensar, desde luego, este movimiento neortodoxo toma a la Biblia como un libro no inspirado. Personajes como Bullman, como Brunner, como Karl Barth llegaron a mirar la Biblia como más bien un libro de reflexiones humanas. Si nosotros tomamos este libro como la palabra de Dios y procuramos establecer y desprender desde ahí nuestras enseñanzas, me parece que es completamente válido y debiésemos de ver qué es lo que la Biblia nos enseña respecto a la divinidad de Cristo. ¿Podemos afirmar con la Biblia que Cristo es igual al Padre? Precisamente ese sería un tema muy importante para que lo consideremos. Primero, vamos a ver, en la Biblia hay dos secciones, como todos lo saben, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la figura central es el Padre, ¿verdad? El Nuevo Testamento ahora no solamente es el Padre, ahora aparecen dos personajes más en la deidad, Cristo y el Espíritu Santo. Aunque ya en el Antiguo Testamento ya se mencionan, dan ciertos nombres para identificar a estos personajes en el Nuevo Testamento, el ángel de Jehová o el Espíritu de Jehová, que acá se convierte, el ángel de Jehová se convierte en Cristo y el Espíritu de Jehová se convierte en el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasaje tienes tú en el Antiguo Testamento que pueda decir, habla específicamente de la divinidad de Cristo? Bueno, hay un texto que es uno de mis favoritos, de Isaías capítulo 9, versículo 6, y voy a darle lectura al pasaje. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Estos tres aspectos que podemos observar aquí habla sí del niño, del Emanuel, Dios con nosotros, que habría de nacer. Del Mesías, ¿no? Del Mesías, al que le llama admirable, es decir, aquel que hace maravillas, una actividad divina propiamente dicha. Admirable consejero, porque habla ahí de que sus consejos, su sabiduría, claro, es que provoca admiración, ¿verdad? El segundo aspecto es Dios fuerte, es decir, este niño habría de ser llamado Dios fuerte y también Padre eterno en ese aspecto. Este es un pasaje en el Antiguo Testamento, pero ¿qué otro, doctor Juárez, podemos tener ahí? Bueno, para terminar, porque este segmento se nos está acabando, se encuentra en Miqueas 5:2, donde dice: pero tú, Betlén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de la tierra, de ti me saldrá el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde días de la eternidad, utilizando la palabra eternidad, olam, remontándose a un pasado que se desconoce. Así es, ¿verdad?, su origen. Muy bien, pues hemos terminado esta primera parte. Vamos a ver en la siguiente qué nos dice el Espíritu Santo, pero les esperamos en el siguiente segmento.
Es importante que cada uno de nosotros estudie para saber la razón de la vida de Cristo como ser humano y lo que significa para nosotros. ¿Por qué el Hijo de Dios dejó los atrios celestiales? ¿Por qué descendió de su puesto como comandante de los ángeles celestiales que iban y venían a sus órdenes? ¿Por qué revistió su divinidad con humanidad y con mansedumbre y humildad vino al mundo como nuestro Redentor? Bueno, vamos a continuar con esta interesante plática, doctor Patiño. Ahora vamos a entrar a ver qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Ya por lo menos dimos algunos elementos. Hay muchos más, pero el tiempo es limitado. Así es que vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento en relación con la divinidad de Cristo. Vamos a empezar y podemos dividir en estas partes. Podemos comenzar con los evangelios. Yo sé que hay un pasaje favorito suyo en los evangelios que nos hablan de la divinidad de Cristo. ¿Por qué no lo mencionamos primero, pastor? Bueno, ese pasaje se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí vemos claramente el Verbo, que es una expresión griega que denota o describe a Cristo, que tiene que ver una relación directa con la palabra de Dios, la Dabar Yahweh, ¿verdad? Ahora es el Verbo de Dios. Dice que en el principio, en el origen allá, en la eternidad, ya estaba el Verbo, ya existía el Verbo con Dios, y que el Verbo era Dios. Ahí. Ahora, este pasaje incluso agrega en el 3 que por medio de él todas las cosas fueron hechas. Es decir, este Verbo es creador, pero pastor, hay quienes señalan que en realidad la traducción está equivocada y debiera ser que el Verbo era un Dios. ¿Qué argumentos o qué respuesta podríamos dar a esto? Bueno, mira, esto es un asunto de carácter gramatical, y para eso pues tendríamos que, vamos a ver la pantalla. Muy bien. Vamos a tratar de presentar allí en un lado lo que se escribió en griego y en un lado español, y voy a resaltarlo con colores, ¿verdad? En arjé, en el principio, ¿verdad? Está refiriéndose a un origen que no se sabe. Muy bien. La eternidad, ¿verdad? Pero si ustedes pueden ver, allí hay un verbo, era. Es un verbo en imperfecto que habla de una acción continua que viene desde de muy remoto, no se sabe cuándo, ¿verdad? Y luego el sujeto principal es el verbo, y ahí hay un artículo, el verbo, ¿verdad? Y dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros sabemos bien en gramática, tanto griega como en español, que el nombre o sustantivo es el que lleva el artículo definido, el o la, ¿verdad? Y luego viene el complemento, el verbo y luego el complemento. Allí el verbo era, obviamente ya no sería un Dios, sino era Dios. Y por eso es que no lleva un artículo definido o indefinido, como muchos le ponen, era un Dios, un artículo indefinido. Así es que gramaticalmente está equivocada esa traducción. Y esto me deja bastante claro este elemento gramatical que aparece ahí, y usted lo ha ejemplificado muy bien. Ahora, la validez de las enseñanzas bíblicas es que no están basadas sobre un solo versículo, sino en la clara acumulación de pasajes. ¿Hay algún otro pasaje en San Juan mismo que nos pudiese ampliar este asunto de la divinidad de Cristo, aparte de Juan 1:1? Bueno, más adelante, después de que en el versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne, o sea, se hizo un ser humano y vivió con nosotros, dice allí en el versículo 18 de Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único, y utiliza una palabra en griego, monogenes theos, que quiere decir el único Dios, por eso es que se traduce allí el Dios único, que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El seno del Padre es en el círculo íntimo, ¿verdad?, de la deidad, donde están las tres personas. Dice, ese que estaba allá, que es el Dios único, vino a darlo a conocer acá.
Esto me recuerda también el pasaje de San Juan capítulo 20, versículo 28, cuando Jesús tiene esta interacción con los discípulos, y Juan 20, 28 dice: luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino hombre de fe. Y entonces, dice el pasaje, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Está utilizando Señor, Kurios, y Dios, Theos, nuevamente, y es una forma en que Tomás, como aquel discípulo incrédulo, termina diciendo verdaderamente: Cristo es Dios. Tú eres Dios. Y Cristo es mi Señor. Tú eres Dios, ¿verdad? Y si Cristo no hubiera sido Dios, hubiera reaccionado como reaccionó Pedro ante Cornelio, que le dijo: yo soy hombre igual que tú. O incluso el ángel Gabriel con el apóstol Juan, cuando lo quiso adorar Juan, él dice: no me adores a mí, yo soy siervo contigo, adora a Dios. Pero Jesús aceptó la adoración y la expresión de Tomás porque él sabía que era Dios. Qué hermosas evidencias. Hemos visto el Antiguo Testamento, hemos visto los Evangelios. ¿Por qué no hablamos algo acerca de las epístolas, avanzando en el Nuevo Testamento? ¿Hay evidencia en las epístolas al respecto? Tan solo vamos a ver allí en el capítulo 1 de Hebreos, allí precisamente Pablo, que es el autor de Hebreos, hace varias declaraciones. No vamos a señalar más que una, pero hay 3 o 4 declaraciones donde dice claramente de que en él está la esencia de Dios, la usías, la sustancia de Dios. Pero para que se vea claramente, allí en Hebreos 1, 8 y 9 dice: pero con respecto al Hijo, dice, y utiliza una cita bíblica: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Ahí está hablando de que a Cristo se le llama Dios, y que obviamente Él dice: tu Dios. En otras palabras, los dos son Dios, ¿verdad? Y se está dando ese reconocimiento. Y hay otras declaraciones ahí mismo en ese pasaje, pero el tiempo nos... Bien, claro. Podemos ver una, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, dice: de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. San Pablo dice, no únicamente hablando de Cristo, sino clarifica y coloca: Cristo es Dios y quien está sobre todas las cosas. Y esto abarca no únicamente lo terrenal o las criaturas, sino el cielo mismo. El pasaje de Filipenses 2, regularmente los versículos 5 en adelante, en particular el 6, tiene una evidencia muy importante, Pastor Juárez. Comente sobre esto, por favor. Bueno, Pablo, al hablar de Cristo, hace unas declaraciones que son realmente abren los ojos, ¿no? Hablando de que nosotros debemos tener la actitud que Cristo tuvo, dice: quien siendo por naturaleza Dios, y utiliza una palabra morfé, de donde viene la morfología. En otras palabras, Cristo tenía la estructura, la naturaleza divina. Y no solamente dice, no consideró el ser igual a Dios, o sea que no solamente tenía la estructura, la esencia divina, sino era igual a Dios. No era un Dios inferior, como era muy costumbre en el panteón griego, donde hablaba de hijos de Zeus o semidioses, como Correcto. El caso de Hércules, que, en fin, de diferentes niveles de dioses. No, aquí está hablando igual a Dios. Y nos presenta cómo Él, aún teniendo la forma de Dios y siendo igual a Dios, se despoja a sí mismo. Por lo tanto, no es alguien que se eleva a la posición de Dios, sino más bien que siendo Dios Bueno, la palabra anoten es una palabra se hizo nada. El Dios que abarca todo el universo se hace nada al venir acá con nosotros. Claro. Qué hermosas evidencias en el Nuevo Testamento tenemos, pastor, y como usted señala, hay muchas más, pero el tiempo nos sigue ganando. Desgraciadamente. Tito, la carta de Pablo a Tito nos dice algo muy interesante refiriéndose a Cristo. Dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí no solamente dice que es Dios, sino un gran Dios y también Salvador, ¿verdad? Jesucristo.
Primera de Juan 5:20 agrega, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Bueno, hemos estado viendo citas bien específicas relacionadas con la divinidad de Cristo en plenitud. Hay otras donde podemos ver que no solamente se habla del Padre, del Hijo, sino también del Espíritu Santo teniendo las características divinas. Pero pues eso lo vamos a dejar para el siguiente segmento. ¿Cómo se puede medir la diferencia que hay entre el Dios Todopoderoso y un niño impotente? Aquel en quien moraba la plenitud de la deidad corporalmente se manifestó en el desvalido bebé del pesebre, incomparablemente más elevado que todos los ángeles y sin embargo vestido con la ropa de la humanidad. La divinidad y la humanidad se hallaban combinadas misteriosamente y el hombre y Dios fueron uno solo. Bueno, en el segmento anterior estuvimos viendo sobre textos específicos relacionados con la divinidad de Cristo, pero ahora sería bueno que pudiéramos ver donde confirma de que son, si los tres son eternos, en fin, esas características para ver que los tres las tienen, porque eso identifica a las tres personas como Dios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí en el cuadro, mira, vamos a ver el cuadro, dice Isaías 40:28, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Ahí habla del Dios eterno. Y como ya leímos en el Isaías, dice que el Padre eterno y que del Espíritu es el Espíritu eterno. O sea que los tres son divinos. Tanto Isaías en el capítulo 40 como el capítulo 9 y en Hebreos 9, los tres hablan de que son eternos. Hay otros pasajes. Isaías nos menciona que el primero y el último. A ver, ¿cómo lo entiendes tú? Claro, es que cuando se habla del primero y el último podemos ver también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí por implicación. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Del Hijo, en Apocalipsis 22:13, él termina diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Cristo coloca ese título del primero y el último de Isaías, colocándolo ahí. Y el Espíritu Santo, en Hebreos 9:14, nos habla también cómo el Espíritu Santo es el Espíritu eterno, y si es eterno es desde luego también el primero y el último. Exactamente. Pastor, ¿qué con relación a la coigualdad? Bueno, ya hemos mencionado que Cristo es igual a Dios. Eso quedó bien claro, ¿verdad? Allí en Filipenses 2:6. De la misma manera, en cuanto a quién igualará a Jehová, quién será semejante a Jehová, que dice Salmo 89:6, pues es obvio, el Dios, pues, ¿quién lo puede igualar? ¿Verdad? Y así que el único asunto sería con el Espíritu Santo. ¿Cómo saber de que el Espíritu Santo también es Dios? Y es que el Nuevo Testamento, particularmente un pasaje con Ananías y Zafira, nos recordamos en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, le dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y hacia la parte final del versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, e iguala al Espíritu Santo con Dios. Por lo tanto, podemos observar este principio de coigualdad entre las personas de la deidad. Hay muchos más que podríamos ver, pero me interesa que veamos acerca de Elena de White. ¿Tenía ella los mismos conceptos en torno a Dios? Un pasaje o una cita muy ilustrativa, me parece, es cuando se lleva a cabo este denominado Consejo de Paz, cuando los tres están reunidos y ella dice en consejos... ¿En qué momento? Y este momento es antes de echar a andar el plan de redención. Se da el gran conflicto, se da todo este proceso. Es que antes de que Dios va a crear todo y entonces al ver
por tener un conocimiento, sabía del problema del pecado, y entonces hacen un plan, ¿cómo le vamos a resolver y cómo? Claro. La cita textualmente dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Quiero resaltar la divinidad. Y luego dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Por lo tanto, al hablar Elena de White de la divinidad, coloca a los tres y cómo los tres se entregan, se comprometen en este plan de redención y termina diciendo, ahí se decidió que Cristo, el Hijo unigénito, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Pero Pastor Juárez, hay quienes dicen que el Espíritu Santo no es realmente una de las tres personas de la deidad. ¿Cómo lo presenta Elena de White de esa parte? Bueno, ella precisamente utiliza varios pasajes, pero voy a mencionar solamente uno, que se encuentra allí en Testimonios Especiales, la serie B, tomo 7, que se escribió en 1905. Dicho sea de paso, hay muchos que dicen que hubo mano negra, que metieron citas para hablar de la Trinidad, pero desde 1905 hasta el 15 que ella murió, 10 años hubo para que ella se hubiera dado cuenta que hubo mano negra, porque ella cuidaba mucho sus escritos. Dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estas tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que se reciben a Cristo mediante la fe. Ahí vemos claramente que ella identifica a esas tres grandes personalidades. Y una cita que fue una bomba que explotó fue cuando ella escribió El deseo de todas las gentes. ¿Qué me dices de eso? Bueno, El deseo de todas las gentes, que incluso es previo a ese momento donde se dan las discusiones trinitarias al interior del adventismo, observamos que ella dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino, lo dice en la página 608 del Deseo de todas las gentes. Bueno, con estas citas podemos ver con claridad la prueba de ácido. Isaías 43:10 dice, antes de mí no fue Dios, ni lo será después de mí. El único que puede cumplir con esas características es el concepto trinitario, porque los otros dicen que fue creado después, fue engendrado después, pero solo estas son la posición trinitaria, son los que dicen que los tres son divinos, iguales, coeternos, autoexistentes y con todas las características divinas. Y por eso es que nosotros creemos y afirmamos la Trinidad. Pastor, cuán importante es conocer y estudiar la palabra de Dios. Y a ustedes los invitamos a que estudien, profundicen el conocimiento del Señor. Por mientras, que la bendición del Señor les acompañe.